La psicoterapia de grupo es una forma especial de terapia en la cual un grupo pequeño de personas se reúne, guiado por un psicoterapeuta profesional, para compartir problemas o preocupaciones, comprender mejor la propia situación y aprender con las demás personas. Esto es una forma muy simplificada de explicar qué es la psicoterapia de grupo. Para conocer con detalle cómo funciona esta especial terapia, hemos invitado a una experta. Mónica Rodríguez Zafra es directora del curso de especialización en psicoterapia psicodinámica de grupos. Hola, buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Yo creo que sería interesante conocer, en primer lugar, qué es la psicoterapia de grupo. La psicoterapia de grupo es la aplicación de técnicas psicoterapéuticas específicas y que es necesario aprender y formarse en ellas a un grupo de pacientes. En eso se diferencia fundamentalmente de la psicoterapia individual. No se trabaja con un único paciente, sino con un grupo de pacientes. Esto incluye una gran obviedad, pero que es un factor a tener en cuenta muy importante, porque es también un factor terapéutico del grupo muy importante. Y es que, además de la interacción paciente-terapeuta unidireccional que se da en la psicoterapia individual, se produce también una interacción muy enriquecedora entre todos los participantes del grupo, de tal manera que todos los participantes del grupo de terapia se constituyen, de alguna manera, en elementos terapéuticos para el resto de los participantes del grupo. Porque ¿cuál es la base en la que se fundamenta la eficacia de esta terapia de grupo? Bueno, la base fundamental es la propia constitución de los seres humanos. Somos fruto de un encuentro, hemos nacido gracias a un encuentro, hemos necesitado de unos cuidados para desarrollarnos como seres humanos, de nuestros padres, de nuestros cuidadores principales, hayan sido nuestros padres o haya tenido que ser otra persona. Y después ese grupo se ha ido ampliando al grupo del colegio, los amigos del colegio, en la adolescencia otro grupo de amigos, en la adultez a los grupos de trabajo. Siempre estamos en grupo. Como señalaba hace un segundo, las primeras relaciones, las relaciones que tenemos con nuestros cuidadores principales, que suelen ser nuestros padres, nos enseñan cómo funciona el mundo y cómo relacionarnos con el mundo. Realmente nuestra cosmovisión se va formando en función de esas primeras experiencias que tenemos en el ambiente familiar. Esas primeras, nuestra cosmovisión y también nuestra percepción de cómo funcionan los demás y también nuestra percepción de nosotros mismos. Nos vamos creando nuestra propia autoestima y nuestro propio autoconcepto en función de la mirada que recibimos del otro cuando somos pequeños. No podernos darnos otra mirada. Vamos aprendiendo lo que somos y lo que es el mundo en función de esas interacciones con las primeras personas con las que nos relacionamos. Obviamente, y como es absolutamente normal, y como ocurre desgraciadamente de una manera más exagerada en determinadas familias desestructuradas, el grupo puede ser, este grupo primario, el grupo que se forma entre los padres y el bebé y los primeros cuidadores del bebé, puede producir algún tipo de alteración, una cosmovisión errónea, una cosmovisión basada en el miedo, basada en el susto, un autoconcepto basado en el no valgo, no puedo dar mi opinión, si digo lo que pienso me van a pegar, si digo lo que pienso me van a echar de casa, no me van a querer, tengo que adaptarme de una manera exagerada o al revés, tengo que gritar como gritan para poder ser escuchado o escuchada, hasta que no llego a un volumen determinado de agresividad. No soy tenido en cuenta, no soy tenida en cuenta y este tipo de entornos más conflictivos o menos conflictivos, porque siempre hay un nivel de conflictividad que tenemos que resolver, nos lleva a tener problemas de relación con los demás. ¿Qué aporta el grupo? En el grupo vuelve a recrearse, se produce un fenómeno curioso, pero se produce en todos los grupos, como
otra vez un fenómeno un poco regresivo por parte de los participantes del grupo, de tal manera que en cada uno de los participantes del grupo es como si se viera un poquito a cada uno de los familiares o de las personas que nos han influido de manera significativa durante nuestra infancia. Pues alguien nos recuerda a una tía que decía tal cosa, alguien nos recuerda a nuestro padre que en un momento determinado era muy acogedor, o alguien nos recuerda a nuestro padre que cuando yo me equivocaba, me regañaba y yo me asustaba muchísimo y entonces esa persona me produce miedo. Alguien me recuerda a mi madre con quien no me sentí del todo acogida, acogido y comprendida. Y puedo revivir esas emociones primarias en un entorno que está protegido porque está llevado por un terapeuta especializado en tratar los problemas de grupo y en tratar este tipo de interrelaciones y tener lo que los psicólogos de grupo y otro tipo de psicólogos llamamos una experiencia emocional correctiva. Poder aprender a relacionarme de otra manera, dándome cuenta de que no todas las personas reaccionan como reaccionaban papá y mamá o mis tíos o los profesores que me condicionaron en un momento para dedicarme ya, pues ya no vuelvo a abrir la boca. Me han pegado tal susto, he sentido tal ridículo que ya no vuelvo a abrir la boca. El grupo me da la oportunidad de volver a abrir la boca, volver a expresarme en lo que siento y en lo que soy y ser acogido, ser acogida. Y cuando se produce un conflicto, el terapeuta ayudar a resolver esa situación de conflicto, entendiendo las historias personales de cada uno y cómo pueden volver a encontrarse. Por eso no es lo mismo reunirse un grupo de amigos que estar en un grupo de terapia. El grupo de terapia está dirigido por un terapeuta que crea y que debe prepararse para crear un clima de confianza y de intimidad y de apoyo mutuo que permita estas experiencias emocionales correctivas. Mónica, el curso que diriges lleva por título Psicoterapia Psicodinámica de Grupos. Entonces es una terapia muy especial. ¿Qué es esta psicoterapia psicodinámica? ¿Qué características particulares tiene? Exactamente, justo a lo que acabo de mencionar, que nuestra cosmovisión, nuestra forma de relacionarnos con los demás, nuestra forma de relacionarnos también con nosotros mismos, en ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos muchas veces, pues vas a hacer esto, entonces tal, te puede pasar esta cosa, te puede pasar lo otro. Tenemos unos diálogos internos, o sea, nuestro autoconcepto, lo que sentimos que somos, la manera en la que nos relacionamos con los demás, la manera en la que sentimos también a los demás y la manera en la que sentimos todo al mundo. Es un lugar seguro, no es un lugar seguro, es un lugar peligroso, los demás son amigos, son amenazas, determinadas personas que te presentan determinadas características no me puedo relacionar porque me producen miedo, necesito mucha intimidad, ¿dónde voy buscando quizá una necesidad de amigos y de intimidad muy grande? La terapia psicodinámica de lo que trata es ver todo eso, cómo se ha ido conformando, cómo se ha ido formando, cómo hemos ido formándonos esa visión de nosotros mismos y de los demás y cómo se han ido formando psicodinámicamente, porque es un proceso dinámico en el que cada una de las experiencias nos han ido cambiando desde que nacemos hasta que estamos en la edad adulta o en la edad en la que iniciemos una terapia de grupo. Todo lo que hemos vivido nos ha ido cambiando. Se trata de ver de dónde vienen esas creencias sobre nosotros mismos y sobre los demás y sobre lo que podemos hacer para a partir de ahí podérnoslas cuestionar y en el propio grupo empezar a ensayar comportamientos nuevos y diferentes. Hay una cita que a mí me gusta muchísimo de Paul Magistretti, un neurobiólogo que se ha dedicado a estudiar la plasticidad neuronal en adultos, y que, bueno, parafraseando la frase de Heráclito, dice que nunca pensamos con el mismo cerebro. Y es así. Cada una de las experiencias van transformando también nuestro cerebro, que va transformando las conexiones neuronales, si nos ponemos a hablar en ese lenguaje, pero va transformando también nuestras experiencias. El grupo nos permite, ir cambiando nuestro cerebro, nuestra circuitería neuronal, en el sentido en el que nos permite ir estableciendo nuevas conexiones de tal manera que una persona que de pronto
bueno, pues tiene unos rasgos que pueden ser agresivos, ante los que nos hemos siempre inhibido o hemos tenido muchísimo susto, podamos ir aprendiendo a decir, bueno, no quiero que me trates de esta manera, prefiero que me digas las cosas, o no asustarme, o poder responder de una manera calmada, no desde la reacción que tuvimos o que teníamos cuando éramos pequeños y no conscientes de lo que nos pasaba. Por tus palabras ya hemos visto un poco, pero nos gustaría que lo explicases con más detalle. ¿Cuáles son los factores terapéuticos del grupo? Sí, los factores terapéuticos del grupo son múltiples y variados. Este que estoy señalando, que es el de tener esa experiencia emocional correctiva, es uno de los fundamentales. Ahora, ¿cómo se va teniendo esa experiencia emocional correctiva? He señalado que con la guía del terapeuta, obviamente, el terapeuta está para enseñar a los miembros del grupo lo que les está ocurriendo, establecer relaciones entre el presente y el pasado. No vamos al pasado por ir al pasado y por escudriñar en el pasado, sino que en la medida en la que las experiencias del pasado siguen siendo presentes es cuando hay que trabajarlas. Si el pasado se trata de convertir el pasado en pasado y el presente en presente. El problema está en cuando seguimos manteniendo los mismos comportamientos del pasado en el presente. O sea, no se trata de ir atrás en esto que te decía de psicodinámico, de ir por ir. Se va si es necesario ir, ¿no? Pero además de eso hay otros muchos factores terapéuticos que tienen mucho que ver con lo que señalaba también al principio de esta entrevista, en que se produce, además de la interacción con el terapeuta, la interacción entre todos los participantes del grupo. ¿Y qué implica esto? Hay un autor fundamental dentro de la terapia de grupo fuera de España. Luego mencionaré algunos dentro de España especialistas en psicoterapia de grupo, pero al que me refiero en este momento es a Irving Yalom, que ha hecho investigaciones y hizo su tesis doctoral sobre la eficacia y lo que ocurría en un grupo para que fuese eficaz y terapéutico. Y él señala los factores terapéuticos del grupo que me gustaría señalar aquí porque son especialmente importantes y relevantes. Por un lado, el grupo infunde esperanza. ¿En qué sentido y en qué medida? Porque en el grupo hay varias personas, los grupos normalmente están conformados entre 8 y 12 personas, menos de 8 no es conveniente, a veces pasa y 6 es suficiente, pero lo conveniente es 8 para que haya gran variedad de problemáticas y podamos ver diferentes tipos de relación y diferentes tipos de personalidad. Y más de 12 es demasiado porque entonces no da tiempo a que todos los participantes del grupo puedan expresarse en la sesión de terapia. Ese rango es el rango que se siente, que se ha visto, que ha demostrado también Yalom en sus investigaciones, que es el más adecuado. ¿De qué manera se infunde esperanza? Al ser un grupo amplio, no todos los participantes del grupo se encuentran en el mismo momento de resolución de su problemática y de su conflicto. De tal modo que cuando una persona entra en un grupo por las primeras sesiones y escucha a los demás miembros del grupo, puede empezar a escuchar, y de hecho es así, y esto ocurre, que otros miembros del grupo, que ya llevan un año trabajando en grupo o quizá más tiempo trabajando en grupo, tenían la misma problemática que tiene este nuevo miembro del grupo y la han conseguido resolver. Han conseguido relacionarse de otra manera con su jefe, han conseguido relacionarse de otra manera con sus hijos, con su marido, con sus padres, y eso infunde una gran esperanza. Puedo cambiar. Si fulanito lo ha hecho, si Pepe lo ha hecho, yo puedo hacerlo. Si Juana lo ha hecho, yo también puedo hacerlo. La esperanza de que los demás han podido cambiar y entonces eso me da la esperanza de que yo también puedo aprender lo que ellos han aprendido. Por otra parte, muchas veces nos da mucha vergüenza a todos expresar determinados sentimientos que creemos que son vergonzosos y que creemos que no son adecuados. Uno de ellos, por ser directa, clara y dura directamente, es el sentimiento de envidia. Qué vergonzoso reconocer uno mismo que yo he sentido envidia y siento envidia de esto. O
otros sentimientos de culpa ante una situación de absoluto desbordamiento ante el cuidado de una persona dependiente. Me siento culpable porque estoy harta y no debería sentirme harta, ¿no? Sentimientos que son muy difíciles de reconocer. ¿Qué ocurre en el grupo? Que en el momento en el que, y sin embargo, son difíciles de reconocer y sin embargo todos los tenemos y todos los sentimos y es importante que nos hagamos cargo de ellos. Lo problemático no es sentir envidia, es qué hacemos con la envidia. Si nos sirve, si la utilizamos para destrozar a la persona que tenemos enfrente o si la utilizamos como qué bien, esto es lo que a mí me gustaría conseguir, voy a aprender a hacer esto como un estímulo para ayudarme a crecer, porque lo que envidio es lo que me gustaría tener y entonces puedo trabajar en aras de conseguirlo interiormente y personalmente, ¿no? Cuando en un grupo una persona manifiesta uno de estos sentimientos u otros que son especialmente difíciles de reconocer en uno mismo, es impresionante, se produce un alivio en todo el grupo y ya todos los demás pueden decir, yo también he sentido eso. Con lo cual, este sentimiento que Yalom describe como la universalidad de las emociones, la universalidad de los problemas, comparto con otros seres humanos las mismas problemáticas de los seres humanos. No es mal de muchos, consuelo de tontos, ni muchísimo menos. Soy un ser humano como todos los seres humanos y me pasa lo que a todos los seres humanos, que es un nivel muchísimo más profundo de entrar en contacto otro con ellos y con los demás. Y rompe la profunda sensación de aislamiento que tienen muchas personas cuando el terapeuta les indica que lo adecuado en ese momento para ellos es una terapia de grupo. Por otra parte, también está el transmitir información. Hay determinadas cosas, además corrientes de información, que no forman parte del rol del terapeuta, transmitir por lo menos del terapeuta psicodinámico, desde donde estoy hablando, ¿no? Pues haz tal gestión para ir en el registro de la propiedad de tal sitio, ¿no? Entonces eso no le corresponde al terapeuta, sin embargo, entre los participantes del grupo sí se transmiten información. Pues mira, yo he resuelto el problema para cuidar a mis niños buscando una niñera de tales características y entonces esto me ha ayudado tal. O con mi madre resulta que no controla esfínteres y he encontrado estos pañales que son entonces se transmiten un montón de información útil entre ellos. Y ese transmitir la información que produce un altruismo, ayudo al otro, también es un factor terapéutico importantísimo del grupo. Algunas investigaciones sobre depresión apuntan a que uno de los factores curativos más importantes para los estados de depresión es sentirse útil para otras personas. Y el grupo permite sentirse útil para otra persona. Además, permite el desarrollo de técnicas de socialización. O sea, si yo veo a un participante del grupo que es capaz de expresarse con asertividad, pues voy aprendizaje y un aprendizaje por imitación. Permite que me desahogue, pero que luego también el grupo me ayude a elaborar eso de lo que me he desahogado. Y también permite el grupo, y eso tiene que favorecer el terapeuta, el poner nombre a los miedos esenciales del ser humano. Tengo miedo a la enfermedad, tengo miedo al sufrimiento, tengo miedo a la muerte, factores existenciales, tengo miedo a no encontrar sentido a mi vida. Y el poder trabajar esos factores existenciales en el grupo es un factor terapéutico muy importante. Todos nos encontramos ante la necesidad de dar respuesta a esas preguntas existenciales en cada uno de nosotros. Por otro lado, la propia cohesión del grupo, el mero hecho y el propio hecho de sentirse en un grupo en el que me puedo expresar, en el que soy acogido y en el que soy comprendido, o la intención es comprenderme, aunque haya momentos de dificultad, ya es un factor terapéutico por sí mismo, porque recapitula y recoge esos déficits que hemos visto antes que podía tener el grupo familiar primario. Bueno, pues estos son fundamentalmente, entre otros muchos, yo destacaría estos, pero ya me parece suficiente, sí. Pero, Mónica, para que un grupo cumpla estas funciones y que sea realmente terapéutico, ¿qué es necesario hacer? Exactamente, es una pregunta importantísima, ¿no? Importantísima, porque, claro, antes señalaba cómo unas personas pueden reunirse, y aunque sean amigos,
pueden ayudarse mutuamente, pero no ser terapéutico. ¿Qué es lo fundamental para que pueda ser el grupo realmente terapéutico? Lo fundamental es que haya una buena cohesión grupal. Eso es lo primero que debe trabajar el terapeuta y un terapeuta de grupo debe formarse y especializarse específicamente en psicoterapia de grupo. ¿Qué quiero decir con una buena cohesión grupal? Que realmente los miembros del grupo puedan sentirse libres y cómodos expresando lo que necesitan, lo que sienten, lo que les pasa, lo que les mueve dentro de ellos, las reacciones de los demás, que puedan sentir esa confianza para poderse expresar en todos los niveles. ¿Cómo se llega hasta eso? En primer lugar, hay un compromiso de confidencialidad en el grupo. El grupo de terapia, igual que el terapeuta en terapia individual tiene un compromiso de confidencialidad con su paciente, en los grupos de terapia hay un compromiso de confidencialidad compartida. Por otro lado, el terapeuta tiene que fomentar una serie de factores, que son los que ahora quiero describir. Claro, yo no puedo comunicarme claramente, libremente con una persona si no voy pudiendo dar datos de mí y teniendo datos del otro. Tengo que irle conociendo. Entonces, primero es necesario, cuando se empieza a formar un grupo, hacer ejercicios o preguntas o plantear cuestiones para que los miembros del grupo puedan conocerse. Ese conocimiento mutuo, no solamente del conocimiento como a primera vista, sino el conocimiento de la historia vital, de qué es lo que me ha traído hasta aquí, ya produce un nexo de unión entre las personas. ¿Y cómo se fomenta hablando de uno mismo? Porque uno puede describir su historia de vida de una manera casi novelesca o por capítulos, no es novelesca, sino como por capítulos, descriptiva, absolutamente racional. ¿Qué es lo que tiene que fomentar el terapeuta? Poder hablar de sentimientos en el grupo. Es un factor de cohesión grupal importantísimo. Hablar de cosas personales, lo que yo siento, lo que me ha pasado. Si tú cuentas una situación difícil, no te contesto con lo que he leído en el último libro de autoayuda, sino cómo yo he resuelto eso en mi vida o cómo no lo he podido todavía tampoco resolver. Hablamos desde la persona que somos, no desde lo que oímos o desde lo que somos. Es hablar de tú a tú, es producir el verdadero encuentro interpersonal. Y eso es lo que tiene que tener también muy presente el terapeuta de grupo. Centrarse en el presente. ¿De qué manera y qué es esto? Y tú ahora aquí en el grupo, ¿con quién te resulta difícil relacionarte? Para ver qué proyecciones están pasando. Hablar del aquí y de ahora, del presente, no solamente del pasado. Y hacer ese interjuego entre pasado y presente. Este presente me presenta valga la redundancia, me presenta unas dificultades porque no conseguí en el pasado resolver esto. Pero en este presente puedo comportarme de otra manera, hacer este interjuego, este ida y venida entre el pasado y el presente y poder ensayar en el grupo comportamientos de presente, comportamientos nuevos. Engendrar confianza en el grupo a través de todos estos mecanismos y explicitándolo directamente. Nadie va y cortando cuando alguien vaya a juzgar a una persona. El terapeuta tiene que decir, no estamos para juzgar, no estamos para decir lo que tiene que hacer, estamos para comprender, estamos para ayudarnos mutuamente. O si a una persona le cuesta mucho trabajo tener confianza, porque muchas veces ese es uno de los conflictos que tenemos los seres humanos, concienciar esa dificultad. Porque ya la propia conciencia de esa dificultad para tener confianza es lo que permite ir trabajando qué es lo que me genera y de dónde me viene y cómo puedo ir trabajando el poder generar confianza en los demás. También fomenta la cohesión de grupo el ayudar a la apertura mutua, invitar a las personas. Y tú, cómo sientes lo que acaba de expresar este miembro del grupo y el resto del grupo, cómo le llega, ayudar a esa apertura mutua, crear grupo, es lo que llamamos crear grupo. Y también proporcionar una situación que llamamos de feedback, que es esto que ha expresado esta persona, cómo me hace sentir, la manera también en la que lo ha expresado. Fíjate, a mí aquí me gusta poner mucho a los alumnos un ejemplo. Y bueno, la base es un concepto de la ventana de Johari, pero a mí me gusta explicarlo de una manera un poquito más sencilla y sin meterme en más complicaciones.
Si el Día de los Santos Inocentes alguien me ha puesto un monigote en la espalda, yo no me lo veo. Quien me tiene que decir lo que tengo en la espalda es otra persona que me vea desde fuera. Hay cosas que nosotros no vemos de nosotros mismos, nos lo tienen que decir desde fuera. Y hay una cosa fundamental que nosotros no vemos de nosotros mismos, porque yo puedo decir algo con una intención determinada y desde una emoción determinada y porque estoy muy dolida o estoy muy enfadada o estoy muy triste o lo que sea. Y yo puedo saber desde dónde lo estoy diciendo y qué es lo que quiero comunicar, pero hay una cosa que no sé, si no me lo dice el otro, y es el efecto que mi expresión ha tenido en él. Cómo se ha sentido en él o en ella, cómo se ha sentido con lo que he dicho y con la manera en la que lo he expresado. Porque puedo estar muy triste, pero expresarlo con enfado, porque me cuesta trabajo ponerme en contacto con mi tristeza. Entonces, muchas veces las personas tienen problemas de relación porque no saben qué efecto y se quedan desconcertadas porque hacen las cosas con una determinada intención y los otros reaccionan de otra manera y dicen, ¿qué pasa aquí? El grupo nos da la oportunidad de que haya ese feedback, de que el otro nos pueda decir qué efecto ha tenido en él la manera en la que se ha expresado, y eso lo puede extrapolar muy fácilmente a las relaciones con el afuera. Como estamos viendo, la tarea del psicoterapeuta es realmente importante. ¿Qué debería hacer un psicólogo que quiera ser terapeuta de grupo? Como señalaba, lo primero es formarse. ¿Y en qué consiste formarse? En conocer las dinámicas que se crean y que ocurren en el grupo, conocer las dinámicas, conocer los fundamentos de la terapia de grupo, conocer la dinámica de los grupos, es algo de lo que no hemos hablado, pero ya es un tema mucho más específico. ¿Qué le pasa a una persona cuando entra en un grupo? ¿Qué fuerzas internas empiezan a moverse, ¿no? Qué sensaciones, qué sentimientos internos y qué fuerzas y sensaciones empiezan a moverse con respecto a los demás. Eso lo tiene que conocer el terapeuta de grupo. Tiene que conocer los factores terapéuticos del grupo, estos que he mencionado hace un momento, pero tiene que saber también cómo potenciarlos, qué tipo de intervenciones tiene que realizar y cómo realizarlas y en qué momento realizarlas para potenciar esos factores terapéuticos grupales, porque los factores están ahí, pero necesitan ser utilizados hábilmente por el terapeuta del grupo. Tiene que saber cuál es su papel, cuál es su rol, de qué manera manejar la cercanía, distancia, manejar el grado de implicación, un montón de situaciones personales y profesionales que implican el rol del terapeuta de grupo, y tiene que conocerlas y aprender a manejarlas. Y tiene que conocer cómo se produce el cambio terapéutico, con lo cual sí necesita una formación específica. Ya para terminar, que nos queda poco tiempo, ¿podríamos explicarnos qué posibilidades de formación como psicoterapeuta de grupo existen dentro de la UNED? Dentro de la UNED y desde hace 4 años dirijo un curso de especialista universitario de formación en psicoterapia psicodinámica de grupos. Trabajamos todo esto, trabajamos con el propio grupo de psicoterapia, pasamos por la vivencia. Los alumnos que se matriculan son los que forman el grupo de psicoterapia y explicamos mucha teoría acerca de todo esto que he venido desgranando, pero desgranando a un nivel mucho más detallado y mucho más académico, ¿no? Esto se trata de dar una visión general. Yo he aprendido esto de mis maestros, a los que también quiero dar las gracias, ¿no? A los profesores del Instituto de Interacción y Dinámica Personal, a los profesores del ITGP, Pablo Población y Elisa López Barbera, que son los primeros institutos en Madrid que han trabajado la psicoterapia psicodinámica de grupos. Tengo la enorme suerte de haber tenido grandes maestros. Luis López Yarto, que es uno de los mayores especialistas en psicoterapia de grupo y tiene algunos libros y muchos artículos publicados en este tema. Tengo la suerte de poder transmitir dentro de mi universidad, en la que me he formado, porque he estudiado aquí la carrera, he hecho el doctorado, he sido titular, llevo aquí desde el año 81 como alumna y he pasado por todas las fases posibles, y mi gran alegría es poder ofrecer en mi universidad, que es una universidad pública, que es una universidad que, los precios los hemos puesto al mínimo posible para que poder
para que los alumnos, el hándicap, no sea la economía un hándicap para poder realizar este curso, poder trasladar todo lo que he aprendido, que me parece enormemente valioso. Pues invitando a todas las personas interesadas a acercarse a este curso de especialista en psicoterapia psicodinámica de grupos, despedimos a su directora, Mónica Rodríguez Zafra. Muchas gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad de transmitir algo que para mí es tan entusiasmante. Gracias. Muchas gracias. Como hemos visto, Psicoterapia Psicodinámica de Grupo es un curso de formación permanente de la UNED que tiene como objetivo que los alumnos aprendan a ser psicoterapeutas de grupo desde la perspectiva psicodinámica. Si están interesados, les invitamos a entrar en nuestro portal uned.es, donde está toda la información de nuestra oferta educativa.